Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo, aquí en este caso tenemos el capítulo 18, versículo 10. Queridos amigos, al iniciar aquí nosotros vemos y entendemos principalmente todo este accionar de la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana que ya tiene frutos también, y uno de los grandes frutos en cuanto a la conversión fue la conversión de Pablo. Pablo, que yo les puedo decir que más bien su conversión se da no porque alguien vino y le hizo el seguimiento y le dijo, Pablo, me convertí, que Pablo, donde pea Pablo. No, a Pablo nadie vino, si era un gran perseguidor de los cristianos. Entonces, pero ¿qué es lo que le cambia a Pablo? Y esta es siempre mi teoría que yo insisto mucho, ¿verdad? Entre todas las exégesis, bueno, hay muchas otras exégesis, pero yo estoy convencido, queridos hermanos, que la conversión de Pablo se da por el testimonio, incluso por el martirio. Pablo vio el martirio de Esteban, estuvo presente allí. Pablo incluso era uno de los que aprobó, ¿verdad? Aprobó con su presencia y dando el ok de que se le matara a los cristianos. Y después él pide cartas para hacer la persecución y traerlo a estos bandidos, a tira y por cristianos que están viniendo aquí hasta soliviantar al pueblo, a cambiar nuestra religión y a decir, guau, que hay en un Cristo Jesús, el Kyrios, que es ya el enviado, el Hijo de Dios enviado, y que ya en él se cumple todo el Antiguo Testamento. O cambia palas de religión, o cambia palas de película. Y de ahí había comenzado una tremenda persecución. Lo que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Desde hace rato, ¿verdad? Desde el capítulo ya 8, que comienza esa gran persecución contra los cristianos. Si mal no recuerdo, allí mismo Pablo es uno de los principales, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta. Saulo aprobó la muerte de Esteban, decía, así luego comenzaba. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar.
Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Ahí estamos. Versículo 3. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo también insistía mucho y digo, esa es otra teoría, ¿verdad? Dentro del famoso aguijón de Pablo. Para mí este es el gran aguijón de Pablo, aunque la vez pasada hablando con un sacerdote, ¿verdad? Y él es muy especialista, ¿verdad? Porque él es paulino. Y me decía, no, padre, todo lo contrario, me dice. Bueno, porque él insistía mucho en la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y dice que Pablo verdaderamente se sintió perdonado en la misericordia de Dios. Y entonces él me dice que Pablo no podía llevar este aguijón en su vida, no podía llevar este aguijón, o sea, como aguijón, algo que le molestaba y no le dejaba en paz, el haber perseguido a los cristianos. Según él dice que ese aspecto Pablo había superado, ya es señal de prueba superada. Sin irse al psicólogo, Pablo entonces se sintió perdonado por el Señor. Y el perdón pues es lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos ir hacia adelante. Pero nosotros muchas veces nos vamos a los psicólogos, psiquiatras, llevo la ponjaña de ya que para ellos ven a entender y me va a la para calmarte, pero nunca solucionas tu problema. Entonces por eso el padre Ricardo me decía, no padre, Pablo se sintió verdaderamente perdonado, tocado por la misericordia de Dios. Y entonces cuando Pablo entró en esa sintonía del perdón de Dios, entonces por lo menos ese aguijón no puede ser esto, que él recordaba de repente, ¿y por qué yo le perseguí a los cristianos? ¿Y por qué yo los mandé matar, verdad? O sea, él entonces lo toma en una forma muy positiva y diciendo, bueno, esta fue la historia de Dios en mi vida. Lo tengo que asumir, lo asumo. Esta fue la forma y el camino como Dios después me llamó en ese encuentro hacia Damasco. Me echó de mi realidad, me hizo entender que el testimonio, el ejemplo, incluso del martirio de estas personas me hicieron pensar y dije, a la cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy Dios? No. Y de ahí viene su conversión, ¿verdad? Y por eso que después él se mete a full, ¿verdad? Para trabajar por la evangelización. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, martes 20 de febrero. Estamos en esta primera semana del tiempo ya de Cuaresma, queridos amigos. Nos anima, nos fortalece como siempre el Señor, llamándonos, estamos caminando hacia una purificación del corazón y de la vida. Escuchamos del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así con ustedes mismos sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, y pone la Isaías Buena.
Hay bebé lleva peñande yarañe. Ñande ya era muchas veces. Hay bebé con seta agua está verbi. Si total pea nañane en borcueina. Etante a mí lleva. Pe hay bebé indígena de guatá terejo. Entonces te vas a encontrar de sopa. Ya es ahí señante, ¿verdad? Queridos amigos, así es la palabra de Dios. En la medida en que peñan de yara lleva cujay vivebeisa, o peñan de ario, o peñan de puento hume, o peñan de recobebe, o peñan de catuñanemo, ñanemo punenei. ¿Por qué? Porque ñanderico es sopa del Señor. Ñanderico es sopa de la gracia de Dios. Ñanderico es sopa de los valores y principios que nos va transmitiendo día a día. A veces y tengo ñandebe ñanderoga, pues a peñan de recobebe hoy. Vaya va peñan de sim, vaya va peñan de abuela, lleva ñan de boe, oñe eñan de peñan de misivive, oñe eñan de oye eñan de va bañan de ya poana, va ella bañan de ya y coana, va bañan de mewecatupe lleva, ñamojeño ñana peñan de recobebe, a peñan de corazón. Así entonces Isaías nos va diciendo poco a poco esa llovizna, porque después lo más lindo. Primero dice esa semilla que cae fecunda, luego germina y así entonces después de ahí viene con esa semilla que se produce el pan que se come, porque así es mi palabra que sale de mi boca. Tiene que germinar, tiene que crecer y tiene que producir frutos de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa pidió que el clima de oración no se pierda en los templos. Lo dijo en su encuentro ante los miembros de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, aunque el Vaticano no distribuyó esa frase. Como suele hacer habitualmente, entrega pedazos del discurso. Los invito, por tanto, a acoger en la Basílica a los peregrinos que se acercan, para introducirlos con una actitud orante a contemplar el proyecto iconográfico del siervo de Dios, Antonio Gaudí, en su integridad. De forma que, como los pináculos y los campanarios, sus miradas se eleven y sus voces proclamen con los ángeles: Santo, nuestro Dios inmortal. Al Papa se le vio débil y con ciertas dificultades para respirar, aunque mantiene una agenda llena de encuentros, tanto públicos como privados. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no
podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma.
Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos nosotros, el versículo 9, que queremos insistir mucho. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Y es lo que estábamos diciendo, la implicación detrás de este mensaje, ¿verdad? Es que Pablo tenía miedo a pesar de todo, y todos tenemos miedo. A pesar de que él tiene mucho coraje, así que, ¿verdad? Temiendo que aquí en Corinto su trabajo se viera interrumpido por judíos opositores. Estos judíos, ¿verdad?, que vienen y se le ponen en contra, pero en todas partes él ya encontró opositores. Ya en Tesalónica, ya en Berea, siempre alguien que viene. Pero, como decíamos, aquí no solo nos encontramos con judíos opositores en el sentido de que no le dejan actuar o predicar, sino que también ya le persiguen a él. Él, su persona, ya se siente perseguida. ¿Entienden? No es solamente que decimos, sí, otro día te vamos a escuchar, los griegos, ¿verdad? Entonces se dan la vuelta, se van, le dejan en el vacío, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? Como en Tesalónica y en Berea, y ya vienen fuertemente cargados también de un aspecto emocional agresivo, también de persecución. En los otros lugares, ni muñá, ni un bepotijan más hoy. Y entonces Pablo tiene que salir corriendo. Pablo no puede quedar ahí. En otra oportunidad ya no pudo más ni escaparse. Le apedrearon, incluso ya lo creían medio muerto, decía el texto. Ya lo creían medio muerto a Pablo. Pero pues van con sus seguidores, etcétera, seguramente que ahí los seguidores también más o menos le van cubriendo. Mirá que esto es una cosa terrible. Porque la pedrea, ustedes saben lo que significa la pedrea. Que oye, y tanto que están enterados, una cantidad de donde ya vi, imagínate lo que te pasa. Y aquí apedrear y todo, que te tiran y así. Nomás no lleve, Pablo. Pero claro, estaba todo golpeado, seguramente. Le habrán curado ahí los seguidores. Como yo esa cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo que estaban haciendo. Eran fanáticos. Fanáticos, absolutamente fanáticos, ¿verdad? Que iban detrás de esto. Bueno, y entonces Pablo temía por estos que podrían interrumpir justamente el trabajo de evangelización, como ya lo habíamos visto en Tesalónica, lo habíamos visto en Berea, y por la mundanidad también tan fuertemente cargada que lo rodeaba. Corinto. No nos olvidemos que hicimos una primera presentación cuando comenzamos el capítulo 18 a hablar de Corinto. Corinto, como ciudad, es una ciudad portuaria que le hacían incluso competencia a la capital, imagínense, así que era una ciudad muy fuerte, muy ya es de Cuanga, ya está ya industrial, ya está Cuanga, pero vamos a llamarles como era en ese tiempo, cosmopolita, así le llamaban en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, el cosmos, gente de todas partes, o palomita. Porque era un lugar de trabajo, un lugar donde se podía realizar de todo un poco. Y estas ciudades, ciertamente, como tenían muchos habitantes,
tenía mucha circulante, mucho circulante, mucho. Y entonces la gente ciertamente te atrae siempre, ¿verdad? Donde vos podés desarrollar tu vida, podés trabajar, podés tener esto. Y por lo tanto, en los puertos también, en las ciudades portuarias, existía mucho del aspecto moral, sobre todo, que era una situación bastante complicada. Hay en 1 Corintios, justamente después cuando vamos a tratar, nosotros estamos ahora hechos los apóstoles, haciendo una visión general, pero ahí vamos a ver de puño y letra de Pablo cómo él va escribiendo las situaciones. Y después las mismas comunidades que le preguntan a Pablo y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esta situación de depravación? Por ejemplo, hay un caso de uno, dice, que se acuesta con la esposa de su padre. Quiere decir que no era su mamá en realidad, pero era una mujer que estaba con su padre, o sea que los dos convivían con la misma mujer, algo así. O sea, son situaciones de depravación, de problemas. Bueno, eso es hace 2000 años, pero yo te quiero ver, Cholito, hoy también en nuestra realidad. O sea, correformal, Gina por aquí, ¿verdad? Correformal. Y escucho de todo. Situaciones problemáticas que nosotros vivimos, también de esta misma calaña, de esta misma situación. A ver, entonces, ya es sana, ¿verdad? Tenemos que ir a ver, mirando, recorriendo, procurar entender qué es lo que pasa, cómo nos vemos, etc. Entonces, aquí cuando no temas, le está diciendo, que decir que Pablo de cierta manera tenía miedo por la mundanidad y por esta corrupción también en todo aspecto que había en ese momento. Estaba muy fuertemente cargada. Este ambiente estaba muy cargado y este ambiente entonces que le rodeaba a Pablo no era tan fácil para hacer llegar el Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes
que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. El Vaticano mira con mucha preocupación la última etapa del sínodo alemán. Este tiene pensado crear un nuevo organismo cuyas competencias no gustan en Roma. Dice que no tiene base canónica. De hecho, los pesos pesados del Vaticano enviaron una carta a la Conferencia Episcopal. La firman el secretario de Estado y los prefectos de doctrina de la fe y de los obispos. Los tres manifiestan sus dudas sobre la naturaleza de esa nueva organización, el llamado Consejo Sinodal. Es más, no quieren que salga adelante. En la misiva recuerdan que así lo señalaron a la jerarquía durante la visita al Límina de 2022 y en otra carta posterior donde se les pidió explícitamente que no continúen con ese proyecto. En el pasado el propio Francisco también manifestó su preocupación ante este caso. Piensa que el sínodo alemán está siguiendo los pasos de las iglesias evangélicas o protestantes, aunque Alemania asegura que no. Así lo señaló Georg Batzing tras la visita de los obispos alemanes en 2022 al Vaticano. Sí, creo que cuanto más lejos está de Alemania, más fuerte es la sensación. Es cierto que en Alemania tenemos una gran cercanía entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante y que nos apreciamos mucho mutuamente, pero somos diferentes y la característica específica del catolicismo es que somos una Iglesia mundial sacramental y jerárquicamente organizada y queremos seguir siéndolo. La asamblea plenaria de los obispos alemanes termina el 22 de febrero y por eso Roma quiere dar este aviso formal. Recientemente el Vaticano ha aprobado organismos promovidos por las conferencias episcopales, pero que no lesionan la autoridad jerárquica de la Iglesia. Es el caso del CEAMA, el proyecto pastoral y social impulsado por los obispos de la región de la Amazonia. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas,
oh Padre Celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe
Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el versículo 9 principalmente. No temas, Pablo, no temas, ni la guillete. Esta es la visión. Dijimos visión, más bien aquí es preocupación. Preocupación más bien quiere decir que Pablo de cierta manera una vez en do que payoía, en do que, porque preocupación. Es un tipo que por la pinta sintió demasiado fuertemente la gracia de Dios. Oñe, esa ya, la gracia de Dios. Yo recuerdo, les cuento una anécdota, ¿verdad? Cuando estaba por Tierra Santa en Israel, bebé, en nuestra comunidad de los profesores, hay uno que siempre está al frente, que es el director, ¿verdad?, de la comunidad. Así siempre me veía a Guapila, o Senahamar, o Caruhamar, entonces allí que está. Y algunas veces me preguntaba si algunas cosas, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces yo en una oportunidad le dije, ¿saben qué? Padre, nosotros aquí, verdaderamente, los que verdaderamente se convirtieron aquí en la vida cristiana, saían la convertida, ¿verdad? Y andé cristiano y cristiano de título, muchos de nosotros, cristianos extendidos. Mañana se dice, no, ¿cómo puede ser? No puede ser así. Y yo le decía, ¿sabes por qué? Yo pienso que Pablo es uno de los únicos que verdaderamente se convirtió. A la niña convertía. Imaginad un poquitito toda la historia que tiene Pablo. Pablo es un perseguido, Pablo es un fanático. Pablo es alguien que por dentro está, ya eso es, si vamos a mirar nuestra terminología, como decimos, estaba podrido los cristianos de casi Bahreí. Entonces se lanza en contra, los manda con permiso, casa por casa, los manda a arrestar, los lleva a las cárceles, un poticao, yucacá. Se va hacia Damasco y ahí el cambio, ¿verdad? O poco se veían en Yara. Hoy, ya payeré, se queda ciego hasta que después. Quedarse ciego quiere decir que él quiere decir que no estaba entendiendo el Evangelio. Se queda ciego hasta que después vuelve a recuperar la vista. Pero le ayuda a alguien, Ananías, ¿verdad? Entonces quiere decir, querido hermano, que eso, caerse las escamas de nuestros ojos es también para nosotros, ¿entienden? Quedarnos ciegos quiere decir cuando nosotros no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Nosotros pensamos que somos buenos cristianos porque estamos robando al pueblo. Dejamos a los indígenas en las calles, dejamos a los niños sin estudio, colegios que se caen, nuestras tierras que son invadidas por gente, ¿verdad? Y le sacamos a los nuestros. Estamos destruyendo nuestra naturaleza, le estamos metiendo, como hospital, dice, por ello vaya a morir por todas estas cuestiones tóxicas. Estamos los apucay, pero vivo los apucay para ellos. Si la gente ve mío y agua, como al frente, mi agua, y con la vende pa, no pasa nada, todo bien, licencia, todo firmado, está con su licencia, está todo bien, etc. Qué bien de patria que somos, no se dan cuenta, querido hermano. Añandé cristiano. Entonces quiere decir que no entendemos nada, absolutamente lo que el Señor nos deja en su Evangelio. Eso no es Evangelio. Eso es justamente porque recordemos que la prédica del Evangelio busca la dignificación del hombre y de la persona. Busca la felicidad del hombre, del pueblo. Entonces, ya tengo la chico por nada, ¿entiendes? Pero todos, escuchemos también eso, porque hay frases que por ahí no me gustan, ¿verdad? Que solamente estaremos mejor o estaremos. ¿Quién? Los que siempre ya estuvieron ahí, ¿verdad? Y hacen lo que quieren. Pero, ¿y los otros? Que le coman michi. Entonces hasta me explicaba este señor del campo, era campesino, ahí pobrecito, ¿verdad? Tenía que operarse. Después de 3 meses se va a operar porque tuvieron que esperar para conseguir un poco de platita, comprar el material que tiene que usar para el corazón. Imagínense, queridos hermanos, y andé con mi anda ahí, y yo también tengo que decir, me culpa, porque muchas veces yo tampoco no conocía mucho esa realidad, por lo menos hospitalaria, ¿verdad? Y tal vez también muchas otras cosas. Ahora escucho mucho más, ¿verdad? Porque yo también tengo que decir que estuve mucho tiempo afuera, ¿verdad? Pero ahí también conozco muchas realidades en otros países, en otras situaciones, de muchas injusticias, tal vez menos, pero también existen. Cuando el poder y cuando solamente nuestra mente está maquinando egoísta, en una forma egoísta, miramos solo lo nuestro, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está aquí pasando verdaderamente con Pablo? Cuando le dice no te calles, no tengas miedo,
Le está insistiendo, ¿verdad? El Señor le dice, alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir. Es lo que nuestros obispos dicen en Cacupé. Aquí no es que la gente se calle, aquí lo que tenemos que ver es cómo entonces hacer lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Esa formación de la conciencia. Darnos cuenta que el cielo lo hacemos aquí y lo hacemos nosotros, en la medida en que nosotros nos preocupamos y comenzamos a trabajar en serio en ese camino de la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta última característica de Dios. Es la palabra hebrea emet, que puede traducirse como fidelidad o incluso como verdad. Está relacionada con otra palabra que probablemente hayas escuchado, amén, que es una expresión hebrea que significa verdad. Así que emet puede significar verdad, como también puede referirse a ideas o conceptos correctos, porque emet tiene que ver con estabilidad y confiabilidad, como cuando Moisés levantó sus manos por horas para vencer a los enemigos de Israel, los amalequitas, y sus amigos pusieron una roca debajo de él para apoyar sus brazos, de tal forma que sus manos se mantuvieran emet o estables. Cuando emet es usado para alguien, describe la estabilidad o confiabilidad de carácter. Como cuando Moisés designó líderes en Israel, debían ser personas de emet, personas que son confiables, que no tomarían soborno o pervertirían la justicia. Así que, el decir que Dios es abundante en emet no solo significa que Dios va a decir la verdad o defenderá la verdad. Significa que Dios es fiel y confiable. Es por esto que Moisés llama a Dios como una roca, diciendo que Él es fiel, justo y derecho. Está diciendo que puede confiar en que Dios va a ser consistente con su carácter. Y la palabra hebrea para confiar es de hecho la forma verbal de la palabra emet, heemin. Puede ser traducida como creer o tener fe, pero en su nivel más básico significa considerar que alguien es confiable o confiar. La primera persona que encontramos en la Biblia que considera a Dios confiable es Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham y a su esposa Sara, de que tendrían una gran familia y de que a través de ellos todas las naciones experimentarían la bendición de Dios. Pero Abraham y Sara son muy, muy viejos y no habían podido tener hijos. Pero a pesar de estos retos, Abraham heemins a Dios. Él considera que Dios es confiable y abrirá un camino. Y Dios le muestra emet a Abraham y Sara. En tan solo 4 generaciones, sus descendientes forman toda una nación llamada Israel. Y Dios invita a Israel a una relación de confianza y fidelidad. Y cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Israel heemins a Dios. Ellos confían y dependen de Él. Pero cuando llegan a la tierra que Dios prometió a Abraham, se encuentran con ciudades gigantescas, protegidas por gigantes, y su confianza en el emet de Dios falla. Pero eventualmente conocemos a un israelita que confía en Dios en la presencia de gigantes. Este es David. Él le grita al gigante: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel». David depende consistentemente de Dios. De hecho, se dice que David caminó en emet delante de Dios. Así que David considera que Dios es fiel y que responde con fidelidad. Es por esto que Dios promete levantar un descendiente fiel de David, cuyo reino permanecería para siempre, o en hebreo, que tendría emet. Este rey fiel será la fuente de confianza y estabilidad para otros, por siempre.
Pero cuando el reino colapsa posteriormente, los israelitas se encuentran sin hogar y sin rey, y claman: «Oh Dios, ¿dónde está tu amor leal que juraste a David en tu Emet?». Están acusando a Dios de abandonar sus promesas a Abraham y a David. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? La primera línea del Nuevo Testamento es la respuesta a esa pregunta. Este es el linaje de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, a través de Jesús, Dios cumple sus promesas. O como dice Pablo, Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios. Él es el Rey fiel, cuyo reino durará para siempre, y quien invita a las naciones a confiar en Dios. Ahora, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona está llena de Emet, pero la historia bíblica muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en la persona de Jesús. De tal forma que al mirar los obstáculos delante de nosotros en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, David y el pueblo de Dios, confiar en Dios, quien es abundante en fidelidad. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25. Primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, capítulo 18, versículo 10. Yo estoy contigo. Qué interesante, ¿verdad? Ante todo ese problema del versículo 9 que habíamos presentado, mirado de nuevo a Niekin y Pablo, a Niekin y yo estoy contigo. Ahora, versículo 10, yo estoy contigo. Queridos hermanos, nuestra evangelización no es lo que yo digo, la sea esea, la she. El profeta, esto es interesante porque esto entonces, cuando Pablo recibe esta visión y Lucas también quiere transmitirnos ciertamente que ellos conocen demasiado bien el Antiguo Testamento. Ellos están haciendo el seguimiento, no piensen que ellos están inventando nada nuevo. Ellos simplemente están mirando y están entendiendo todo el Antiguo Testamento, hacen lo que nosotros le llamamos la relectura. En otras oportunidades hemos explicado muchísimo lo que significa la relectura, releer. Y cuando llegue mañana, el Antiguo Testamento, remañar es ya, entonces, y lo vas poniendo aquí, releer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, queridos amigos, cuando decimos la relectura? Que tenemos que entender, por ejemplo, lo que los profetas presentaban, cómo se presentaban los profetas. Los profetas lo que hacen es mirar la realidad. Si nos estamos aprovechando de los demás, si estamos enriqueciéndonos de los pobres, ¿entienden? Y no es luego solamente eso. Nuestra sociedad actual, por lo menos parece ser, ¿verdad? Hay único ciertas luces que son muy interesantes, ¿verdad? En otros países se vive mucho más, que es la famosa forma, ¿verdad?, de la parte social, la responsabilidad, le dicen aquí, responsabilidad social. Pero responsabilidad social, la responsabilidad social tenemos que ser un poquitito más verdaderamente conscientes. Yo no diría un poquitito más,
Tenemos que hacer bien como tiene que ser. ¿Cuál es tu responsabilidad social? ¿Qué es? Nosotros al revés, ¿sí? Aquí ni impuestos queremos pagar, ni impuestos. No, es que no queremos pagar. Y justamente eso que más tendrían que pagar, eso que más están bien. ¿Por qué? Claro, yo sé también que muchas veces, sobre todo esos grandes empresarios que tendrían, que están trabajando bien y que están haciendo bien, entonces ellos dicen, bueno, yo doy eso, pero después yo sé que va toda la corrupción de nuevo. Pero eso tampoco tendría que ser una motivación para decir así, ¿verdad? Algunos crean su propia fundación, ¿verdad? Que está muy bien. Y que después entonces a través de ellos, si son honestos y justos, entonces a través de esa fundación hay como mecanismo, ¿verdad? Esa responsabilidad social puede llegar mejor, Porque yo sé, ¿verdad? Y hablando y dándome cuenta, chicos, están en Monetaina. Desde el rey hasta el último Shabolay, ¿verdad? Hablamos, dialogamos, vienen, preguntan, vemos, analizamos, y está bien, ¿verdad? Porque tenemos que mirar todo el ámbito, ¿verdad? No solo para uno y no solo para el otro, ¿verdad? A una vez me preocupa, ¿verdad? Cuando algunos vienen, algunos grandes empresarios y te dicen, padre, esta gente no quiere trabajar, esta gente, solo esto vos le das esto y no te cumple. Vos. Está bien, yo sé que muchas veces sucede así, ¿verdad? Con nuestra gente sencilla, pero ¿por qué? Porque justamente nosotros también somos culpables que no le dimos lo necesario para que esa gente sea responsable. Y después entonces hay otro que sí, que algunas veces ya puentes, ya gente de escuela pesa, que no quiere, no. Hay que ver también si vos sos justo, ¿verdad? No quiere trabajar, pues le ofrezco 2 millones de guaraníes, pero ni el sueldo mínimo no es eso, ¿verdad? Y no le pone IPS, etc. O sea, hay ciertas cosas que incluso a algunos yo le tendría que poner mucho más el plus. ¿Por qué? Y porque ese de 2.600, lo que sea que es su sueldo mínimo, pero a pagarla y colectivo, ida y vuelta, que esto, aquello. Pero me voy a opcionar que muy bueno el mes, voy a muy chicas. O sea, somos muy injustos. Yo ahora se les pregunto, a ver, decime, ¿cuánto es tu sueldo? Le digo primero al empresario. Para la ganaina. O si no, ¿cuánto le paga tu gerente? Algunos llegan a 50 millones, 40 millones. Bueno, muy bien, muchas gracias por la información. ¿Cuánto le pagas a ese que trabaja y que produce? No, pero el otro es el que tiene que organizar, tiene que ver que haya eso. Sí, todo lo que vos quieras. Pero no es justo, porque tenemos que ser más equitativos, ¿verdad? Bueno, eso les pongo nomás como ejemplo, ¿verdad? Porque aquí lo que Pablo justamente está insistiendo y está buscando es eso. ¿Por qué le dice en el 9, nosotros ya leímos, no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, no temas, sigue predicando, no te calles? Porque él pues se da cuenta que parece que está hablando al vacío, ¿verdad? No le hacen caso. No tengas miedo, no te calles. Y ahí le vuelve a decir, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nadie, ahí está, pondrá la mano sobre ti para dañarte. Porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. En esta ciudad, en este mundo, en nuestra vida, todos estamos reservados por el Señor. ¿Pero para qué? Y para la conversión, para que vivamos bien. A ver, cuando ya Ana, por lo menos, ¿qué es lo que decimos? No nos lanzamos contra nadie. No es para decir yo, a vos, lo que sea, no. Aquí no hay ese deseo, sino que el deseo es que el Evangelio de Jesucristo llegue a nuestro corazón. Después, cada uno va a decir y cada uno va a rendir cuenta ante el Señor, no ante mí. Nada que ver, ni oiga. ¿Entienden? Ayer podemos eso. ¿Entienden? Pea, ñande yana, pea la vicua que hace ñande, ñande, ñamonguave, ñande, y dejarnos tocar por Dios. El día de mañana nos encontraremos con el Señor, ¿verdad? Bueno, les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.